Continuamos hablando acerca de la teología, del discipulado. Hemos dicho varias cosas hasta aquí y hemos tratado de explicar muchas otras cosas también que hemos venido diciendo. Mi nombre es Carlos Corrales y hoy vamos a estar hablando de trabajar con propósitos. Creo que una de las grandes diferencias de trabajar con un programa de discipulado y simple y sencillamente compartir conocimiento con las personas es ese. Que cuando estamos hablando de un programa de discipulado estamos hablando de trabajar con propósitos. En el capítulo anterior hablábamos de contar con un programa de discipulado para 3 años. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. Pero si bien es cierto, también decíamos que debíamos trabajar en niveles, tantos como cada líder o cada iglesia necesite. En este caso presentamos un ejemplo de un programa para 3 años dividido en 3 niveles. El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. El nivel 1 es el nivel básico, ¿verdad? Estamos hablando de 16 a 20 lecciones, dependiendo de la necesidad, repito, que también usted tenga. Yo creo que no deben ser más de 20 lecciones, en un periodo aproximado de 5 meses, 1 hora por semana. Lo importante y trascendental que dijimos, y vamos a seguir diciendo, es que la persona puede pasar al segundo nivel en tanto haya cumplido con los propósitos o objetivos del nivel 1. Igual, quien haya llegado al nivel 2, pues podrá pasar al nivel 3, en tanto haya cumplido con los objetivos o propósitos del nivel 2. Y así sucesivamente. Se lo voy a poner así. Es como ir a la escuela. Se no pasa de primero a segundo grado si no se cumplen ciertos objetivos. Y así sucesivamente hasta que usted le entregan su diploma o su certificado de conclusión de primaria. Requisito esencial para llegar al colegio, a la secundaria. No irás a 7º, 8º o 9º año si tú no tienes primero tu certificado de conclusión de 6º grado. Y así sucesivamente. Un requerimiento para llegar a la educación superior es que hayas concluido con la primaria y la secundaria. Si bien es cierto, hay cursos libres, yo considero que no debemos saltarnos etapas. Entonces, en nuestro país tenemos, entre comillas, 3 niveles de educación formal. Bueno, en la vida cristiana no debería ser la excepción, sobre todo si estamos hablando del discipulado como un proceso que nos permite pasar por el ciclo de la vida cristiana. ¿Recuerda? El ciclo de la vida: nacer, crecer, multiplicarse y morir. Nosotros en la vida cristiana hablamos de nacer, crecer, desarrollarnos, multiplicarnos y por ende en algún momento morir. Así que en este capítulo estaremos hablando de trabajar con propósitos, ¿verdad? Hay que recordar que un discípulo es uno que está siendo básicamente formado. Esto requiere tiempo, esto requiere básicamente que nosotros nos armemos de paciencia. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos pasajes nos hablan claramente. Dice que no solo debemos despojarnos del pecado que nos asedia, sino que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la tercera cosa que se nos dice es que tenemos que poner los ojos en Cristo.
¿Para qué tenemos que poner los ojos en Cristo? Para conocer a Cristo, para imitar a Cristo, para seguir su ejemplo. Entonces, formar a una persona requiere que nosotros nos armemos de fe y de paciencia, pero también de que trabajemos básicamente con propósitos y objetivos claros en nuestra vida, ya sea como formadores o ya sea como discípulos. Entonces debemos decir que el ministerio del discipulado requiere que trabajemos con propósitos y objetivos. Y aquí uno de los objetivos que debemos trazarnos como maestros. Básicamente, el discipulado en general tiene 5 propósitos generales. Número 1, establecer al discípulo en su nueva relación con Dios. Yo creo que hay algo que debe estar bien claro, que debe quedar bien claro para un nuevo creyente. Es quién es Dios y quién es Él. Ahora que estamos en Cristo, en Juan 1:12, la palabra de Dios dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y algo que debe quedar bien establecido es que Dios es ahora su Padre y Él es ahora su Hijo. Esto es fundamental, es la base sobre la cual vamos a edificar, que vamos a enseñarle todo lo que le vamos a enseñar. Entonces es necesario establecer al discípulo en su nueva relación con Dios. Es necesario establecer al discípulo en su relación, en una relación más personal con la palabra de Dios. Entonces, si este muchacho, esta persona, conforme vamos avanzando en el proceso de discipulado, no vemos que tenga ninguna relación con Dios, al final, ¿cómo lo vamos a pasar a un segundo nivel, por ejemplo? Si notamos que no tiene ninguna relación con la palabra de Dios, no la lee, no la estudia, no la memoriza, no la comparte, entonces, ¿cómo lo vamos a pasar a un segundo nivel? El tercer propósito es establecer al discípulo en la iglesia, que es básicamente lo que aprendimos del libro de Josué. El pueblo debía cruzar el río Jordán, entrar a la tierra prometida, conquistarla, distribuirla y por último, establecerse en la tierra. Y uno de los propósitos del discipulado, decíamos, es establecer al creyente en la palabra de Dios y por ende en la iglesia. Entonces, al discípulo no le vamos a pedir que tiene que venir 5 veces por semana o a todos los cultos que puedan haber y participar de todas las actividades. Pero vamos a hablarle y enseñarle acerca de la necesidad que tiene de incorporarse a una iglesia y formar parte de una iglesia, y que comience a tener compañerismo con los hermanos y que comience a acercarse. Yo conozco personas que han sido formadas, han sido enseñadas en este concepto y por una u otra razón han tenido que trasladarse del lugar de residencia y lo primero que comienzan a hacer es buscar una iglesia donde congregarse para comenzar a vivir en comunidad. Ese sentimiento es de vital importancia que sea sembrado en el corazón de las personas. O no porque una iglesia X de momento tenga que interrumpir sus actividades y cerrar sus puertas y los creyentes se quedan en sus casas. Deben ser enseñados. Este sentimiento de apropiación debe ser parte de ellos. En cuarto lugar, un objetivo más del discipulado es establecer al discípulo en algún ministerio. Tal vez en el primer nivel no esperamos que comience a participar activamente en la obra ministerial, pero conforme va avanzando en el primer nivel, quizás en las últimas lecciones podamos darle algún tipo de participación, que pueda, orar a la hora de empezar un culto, que pueda tal vez recoger los diezmos y las ofrendas. Si lo pasamos al segundo nivel, en el segundo nivel se va a hablar de evangelismo personal, cómo ser maestro, etc. Entonces tal vez podamos pedirle que nos acompañe, vamos a ir a evangelizar, tiene miedo, tiene temor, bueno, no importa, ve con nosotros, vas a salir conmigo y vas a aprender cómo se hace. Lo primero que le estamos enseñando es a perder el miedo. Entonces que tenga cierta participación gradual
dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sobre todo si se ha bautizado y ya asiste con mayor regularidad. Y por supuesto, el quinto, en algún momento, que comience a compartir su testimonio con otros. ¿Cómo sé yo que lo que le estoy enseñando está afectando positivamente su vida? Bueno, ese es mi análisis. Si estos 5 objetivos están comenzando a cumplir en su vida. Algunos deberán cumplirse en los primeros, 4 a 8 lecciones. ¿Verdad? Por ejemplo, el que comience a leer la palabra de Dios, el que comience a estudiar la palabra de Dios, el que tenga tiempo para orar, el que comience a asistir a la iglesia. Otros serán un poquito más distanciados, ¿verdad? Va a comenzar a participar en algunas actividades. Pero algo que es de vital importancia de observar es si él de alguna manera comparte. Hermanos, viera que lo que he estado aprendiendo, viera que en el discipulado me están enseñando, viera que me dijeron, viera que descubrí. ¿Acaso no podríamos llamar a eso el primer amor? ¿Cómo sabe una señorita que su novio la ama? O viceversa. Cuando comienza a hablar de ella, siempre, ante otros, personas, amigos, familiares, y a veces hasta que cansa. Bueno, entonces este es uno de los objetivos, que comience a compartir su fe, su testimonio y experiencia relacionada con la nueva vida en Cristo y el discipulado con otros. Objetivos. Si no se cumplen, bueno, habrá que tomar la consideración de hablar con esta persona. Si no lee las lecciones, si no estudia las lecciones, si no hace las tareas, no aprende los versículos, se pierde mucho de la iglesia, habrá que hablar con esta persona y motivarle. Si no tiene ninguna motivación para seguir adelante en el discipulado, pues yo sinceramente lo que yo hago es decirle, bueno, Dios te bendiga, puedes seguir viniendo a la iglesia, pero yo no puedo seguir engordando tu mente, porque el discipulado es un proceso de formación. En el nivel 1 hay énfasis que tenemos que hacer a través de 16 o 20 lecciones. Como usted puede notar, no se trata de compartir 16 o 20 lecciones. Cada lección en sí, inclusive, tiene un propósito o un objetivo. Pero hay énfasis que deben hacerse a lo largo en el primer nivel a través de 16 o 20 lecciones. El énfasis está dirigido a que el discípulo llegue a experimentar un genuino arrepentimiento y a comenzar a experimentar un cambio de vida. No podemos pretender que un niño cuando nace siga usando pañales por los próximos 10 o 15 años. No podemos pretender que un niño cuando nace y comienza a crecer, entre comillas, siga tomando pecho o biberón por los próximos 15 o 20 años. O que haya que asearlo cuando va a dar del cuerpo, a hacer sus necesidades, el servicio sanitario. O que haya que bañarlo y vestirlo y lavarle los dientes. Eso no es como que muy normal, pues eso es lo que está pasando dentro de muchas iglesias. Entonces, uno de los énfasis que vamos a hacer a través de este proceso del discipulado, el nivel 1, por ejemplo, es hablarle acerca del arrepentimiento y que él pueda comenzar a experimentar un genuino arrepentimiento o un cambio de vida. Es necesario que él vea un cambio de vida, que su familia vea un cambio de vida. Ahora, cuando estamos hablando del arrepentimiento, el arrepentimiento implica varias cosas. Número 1, un cambio de dirección. Tenemos estos hábitos, tenemos estas costumbres, pero de repente damos un giro y cambiamos de dirección. ¿Qué dice Mateo 21, 28? Mateo capítulo 21. Versículo 28 al 31. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos,
Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cómo sabía el Señor Jesucristo eso? Que los publicanos, las rameras o las prostitutas iban a llegar primero que los escribas y los fariseos al reino de Dios, porque habían experimentado un cambio de vida, un cambio de rumbo. Ese es el énfasis. Que ellos puedan comenzar a experimentar un cambio de dirección. Entonces, dentro de las 16 o 20 lecciones vamos a ir haciendo énfasis en la necesidad de que comiencen a hacer cambios particulares en su vida. Yo recuerdo hermanos, un hermano en Pocora de Guapiles, comenzamos, ya tenía tiempo de ser creyente, pero le hablamos del discipulado y comenzamos. Este hermano era fanático del Santos de Guapiles, un equipo de fútbol que estaba en la primera división. Viviendo cerca, él no se perdía ninguno de los partidos, fuesen miércoles, fuesen domingo, por encima de cualquier actividad en la iglesia. Era también fanático de la Liga Deportiva Alajuelense. Así que si la liga jugaba, este equipo de la primera división, en cualquier parte del país, él se le montaba sobre un bus, pagaba lo que pagara, o que tuviese que pagar para ir donde hubiese que ir para acompañar a uno de estos dos equipos. Pero es muy interesante, sin torcer su brazo, buscando alcanzar objetivos en su vida y trabajando con propósitos. Un día él me decía, hermano Carlos, viera que no me interesa el Santos de Guapiles, ni la Liga Deportiva Alajuelense. Si puedo ver los partidos por televisión, bien, pero si tengo que escoger entre ir al estadio o quedarme en mi casa viendo un partido, prefiero venir a la iglesia. Y esto es un ejemplo de muchos otros ejemplos, de personas que hemos conocido y que han comenzado a experimentar un cambio. Ahora, tengo que ser honesto y sincero, no todos, quisiéramos que fuese así, pero no todos. Pero trabajar con propósitos nos propicia poder alcanzar objetivos. En donde el arrepentimiento también implica un cambio de mente. Necesitamos que él comience a cambiar. No va a cambiar de manera de su rumbo si primero no hay un cambio de mente. Que cambie su manera de pensar, por ejemplo, con respecto a Dios, quien no solo es su Padre, sino es santo. ¿Qué dice Habacuc? Capítulo 1, versículo 13. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y dice el profeta Habacuc acerca de Dios, que Él es muy puro, muy santo, como para poner su vista y sus ojos sobre el pecado. Bueno, es un concepto que debemos transmitirle, hablando del arrepentimiento. Que cambie de pensar con respecto a Dios. Si Dios ahora es su Padre, pero hay que aclararle que es un Dios santo. Nosotros somos sus hijos. E igualmente somos llamados ¿a qué? A andar en santidad. Hoy lo que hemos notado dentro del cristianismo es una irrelevancia total con respecto a Dios. Sí, Dios es mi Padre, yo soy su hijo y acudimos a Él para que nos solucione todos los problemas. Pero cuando se habla de andar en santidad, nos da lo mismo ir al estadio, ir a un salón de bailes, meternos con una u otra mujer, o un hombre u otro hombre, tomar licor, fumar, ingerir drogas, vivir la vida loca, como dicen por ahí. ¿Qué necesitamos? Cambiar de manera de pensar con respecto a Dios
y con respecto a nosotros mismos. Si yo soy hijo de Dios, entonces yo soy llamado a andar en santidad. ¿Acaso no dice así el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 14 al 17? Él dice, sed santos, ¿por qué razón? Porque yo soy santo. Donde la palabra santo o santificación, quiere decir estar apartado o separado de la tentación, del pecado o de lo que a Dios no le agrada. Pero ese es un concepto que se ha perdido, que se ha olvidado, por diferentes razones. Uno de ellos es que no hemos sido formados en esta manera de pensar. Entonces el arrepentimiento implica un cambio de rumbo, pero ese cambio de rumbo no se va a dar si primero no hay un cambio de mente con respecto a Dios y con respecto a sí mismo. El arrepentimiento implica también un cambio de actitud, siendo que Dios es nuestro Padre y es un Padre Santo. Bueno, aquí hay un problema. Yo no puedo seguir siendo igual. Lo hemos mencionado varias veces y lo seguiremos mencionando porque es uno de los énfasis dentro del discipulado, en todos los niveles. No podemos seguir siendo iguales. Si yo tengo una relación con Dios, si Dios es mi Padre, yo soy su Hijo y Dios es un Padre Santo, entonces yo no puedo seguir siendo igual que antes. Debo dejar atrás la vida vieja con sus viejos hábitos y con sus viejas costumbres. Recordamos lo que Pablo dice en 2 Corintios 6, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Hay que ayudarle a entender al discípulo que la vida cristiana consiste en sustituir la vida vieja por los hábitos de la vida nueva. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo al respecto? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí mismo en Efesios 4, en el versículo 20 al 24 dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si es que habéis sido en él enseñados. Es el énfasis. Debe haber un cambio de mente, de manera de pensar, pero también debe haber un cambio de actitud. Donde nosotros tenemos que adquirir la idea o el pensamiento de que no podemos seguir siendo iguales y que tenemos que dejar los hábitos de la vida vieja atrás, de lado, para adoptar ahora al Señor Jesucristo como nuestro modelo de vida. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Para adoptar al Señor Jesucristo como nuestro modelo de vida. Entonces, el arrepentimiento implica un cambio de mente, un cambio de actitud y un cambio de voluntad. Ahora debe comenzar a dejar de hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios, que es su Padre. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En algún momento el creyente va a llegar a una encrucijada y tendrá que decidir, no sé, entre Dios y su trabajo, entre Dios y una mujer, entre Dios y un hombre, entre Dios y un deporte, entre las convicciones que Dios ha puesto para él en su palabra
y sus quereres, ¿por qué no decirlo de esa manera? Bueno, si ha sido bien enseñado, si ha entendido, existe la posibilidad que tome la decisión correcta, la decisión de dejar de hacer su voluntad para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Recordamos las palabras del Señor Jesucristo en el libro de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Voy a poner un ejemplo, porque es una de las cosas más difíciles que le ha tocado vivir a las personas, creo yo, tal vez esté equivocado, el asunto del perdón. El tener que decir que yo tengo que perdonar a la persona que más daño me ha hecho. Y que tengo que llegar y hablar con esa persona. Y a la larga tengo que escuchar lo que me tiene que decir. O quizás yo también tengo que decirle, mire, ¿sabe qué? Yo también tengo que pedirle perdón. Perdonar o pedir perdón no es tan fácil. Pero de repente es Dios quien nos dice que tenemos que perdonar. Y entonces, si yo he sido enseñado, yo recuerdo un caso, y amo mucho a la hermana Flor Cordero, un saludo. Y una vez hubo una situación y un malentendido, y hubo un distanciamiento con esta hermana. Yo no era el pastor de la iglesia, estaba apoyando al pastor de la iglesia, pero yo recuerdo que hubo Santa Cena. Y esta hermana de repente sale de su banca y se para al frente y le dice al pastor, por favor, préstame el micrófono porque yo tengo que decir algo. Había una gran expectativa sobre lo que la hermana iba a decir. Y de repente la hermana dice, yo no puedo tomar la cena o la Santa Cena ni hoy ni nunca más. Hubo una situación, todos saben, yo me equivoqué, y aquí delante de toda la iglesia, yo quiero decirle al hermano Carlos, por favor, que me perdone. Ella había estado en una clase con nosotros y estaba siendo discipulada, estaba recibiendo el conocimiento y se le estaba enseñando qué hacer con el perdón y qué hacer cuando una persona te ofende o cuando usted ha ofendido a una persona. No hubo que llamarla, no hubo que exhortarla, no hubo que regañarla. Ella sabía lo que tenía que hacer. Y el Espíritu Santo usó el conocimiento que se le había dado. Y ella tuvo la decencia, la humildad y el valor de, sin que nadie le dijera nada, pasar al frente y tomar el micrófono. Yo me puse de pie, me fui ante ella y nos abrazamos. Hasta el día de hoy, ni ella ni yo olvidamos ese momento. Es lo que la palabra de Dios dice, negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Si no logramos que el discípulo experimente un verdadero arrepentimiento, no va a experimentar un cambio en su vida y habremos fracasado. Y el discipulado o el discípulo en realidad no ha sido discipulado. Entonces, no porque le demos el discipulado a una persona, la persona está discipulada. Podríamos decir que está siendo discipulada si comenzamos a experimentar o ver los cambios que él está experimentando en su vida. Esa es la diferencia entre una serie de lecciones o conocimiento que compartimos y el discipulado. Entonces resulta que, si vienen notando, hay metas, objetivos concretos en el nivel 1, lo que llaman las 16 o 20 lecciones. Número 1, que el discípulo comprenda el alcance de su nueva relación con Dios. Ahora es un hijo de Dios y Dios es su Padre. Ahora le debe obediencia a Dios, que es lo que carece en la vida de muchos creyentes. Por lo tanto, ahora debe regir su vida por medio de la palabra de Dios y no por el criterio, el sentido común o la razón humana. Recuerda, debemos establecer al discípulo en la palabra de Dios. Que comience a hacer los cambios pertinentes en su vida, que comprenda que la vida cristiana se vive en familia. Entonces, esto requiere que asista a la iglesia, que comprenda cuál es la voluntad de Dios para su vida, la separación de lo que a Dios no le agrada. Hay objetivos concretos. Los estamos solamente mencionando.
mencionando, pero un eventual taller o un seminario en una iglesia, en su iglesia, entonces hablaríamos más concretamente y más detenidamente. Pero hay una norma, hay normas también. Entonces, el discipulado es un proceso de orden, donde se le va a enseñar un poco de orden, de disciplina y compromiso. Entonces hay una norma. Se interrumpirá el proceso del discipulado en el nivel 1 si se constata que no se han alcanzado los objetivos. Si no se están alcanzando, hablamos con él y vamos a tratar como un padre con un hijo. Pero si definitivamente a él no le preocupa ni le interesa, solo quiere adquirir conocimiento, pues hasta ahí lo vamos a dejar. Si el discípulo no cumple con los trabajos o tareas asignadas en la selección correspondiente, la lectura de todos y cada uno de los versículos que conforman la lección, si no se aprende el versículo de memoria, si no hay que contestar un cuestionario breve, a veces son 5 preguntas, a veces pueden ser un poquito más. Si no asiste regular y responsablemente a la iglesia, o con cualquier otra asignación, lo vamos a llamar. Vamos a hablar con él. Pero, por ejemplo, el maestro llega a la lección 1, le da la lección, todas las explicaciones, le lee los versículos, le enseña cómo funciona el sistema, le entrega la lección para que él estudie. Llegamos la otra semana y él no leyó los versículos, no se aprendió el versículo de memoria, no contestó el cuestionario. Bueno, entonces vaya, hágalo. Nosotros volvemos la otra semana. Volvemos la otra semana, no hizo los trabajos, no hizo la tarea. Bueno, hermano, díganos si realmente le interesa, porque si no realmente le interesa, pues no seguimos. Nos ha tocado a la tercera, cuarta lección decirle a un discípulo, lo lamento, pero creo que usted no tiene la actitud necesaria que se requiere. Si los cambios en su vida no comienzan a manifestarse, si llegara a concluir a rastras, por decirlo de alguna manera, el primer nivel, las 16 o 20 lecciones, vamos a examinar si tiene la condición y capacidad para pasar al segundo nivel. Y si no lo tiene, pues no pasa, vuelva a recibir el primero. Quizás usted esté de acuerdo, quizás usted no esté de acuerdo. Yo le hago una pregunta. ¿Qué opciones tiene? ¿Qué otro programa tiene? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Conclusión. Debemos confiar en Dios que lo que estamos haciendo producirá los frutos necesarios y que el discípulo entenderá y crecerá haciendo los cambios que tiene que hacer. Y si no empieza a hacer los cambios, un niño que no tiene ningún problema, ni psicológico ni físico, y usa pañales a los 4 o 5 años, hay que darle comida con cuchara, no tiene ningún problema físico, ni emocional, ni psicológico, ni nada. No, eso no es normal. Con amor y dedicación podemos hacer mucho. De momento le reitero mi ofrecimiento. Si usted necesita que alguien lo tome de la mano y comience a enseñarlo y guiarlo a través de la palabra de Dios, contáctenos. Mi nombre es Carlos Corrales. Si quisiera desarrollar una visión como esta en su iglesia y desarrollar un programa como este y aprender cómo hacerlo, estamos para servirle. Contáctenos. Que Dios le bendiga.